A ver, pensadlo un momento. Los mayores terremotos políticos de un país no siempre llegan con tanques por la calle. A veces se esconden en la letra pequeña de una ley, una simple firma en un documento. Pues hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a descifrar el código de una de esas leyes, una que se vendió como la solución para la paz, pero que, en realidad, fue la jugada maestra que reinició por completo las reglas del juego en Bolivia. Para entender esta historia tenemos que viajar a 2003, y la situación en Bolivia es explosiva. La llamada Guerra del Gas es mucho más que una protesta, es una fractura social en toda regla. Las calles arden, el gobierno está contra las cuerdas y el país entero, de verdad, está al borde del abismo. Es puro caos, un momento de esos en los que parece que todo puede saltar por los aires. Y aquí, justo aquí, está la pregunta del millón, la que lo define todo. Cuando el sistema se rompe en mil pedazos, cuando las viejas reglas ya no sirven para nada, ¿cómo creas unas nuevas? ¿Cómo lo haces sin que todo termine de estallar? Y ojo, que esto no es una pregunta para un libro de historia, es un problema real, de altísimo riesgo que exige una solución, pero ya. Venga, vamos al lío. Para pillar bien esta jugada legal, primero hay que entender la presión que había en la calle. Octubre de 2003 fue una auténtica explosión social. Imaginaos, manifestaciones masivas por todo el país. Un presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, que tiene que huir, y un nuevo líder, Carlos Mesa, que llega al poder. Pero no llega solo, llega con un mandato popular clarísimo bajo el brazo, la famosa Agenda de Octubre. Y esta agenda no era una simple lista de sugerencias, eran exigencias grabadas a fuego en la mente de la gente. Pedían recuperar el control de sus recursos, como el gas, dar carpetazo al modelo económico de la época y, lo más importante de todo, refundar el país desde sus cimientos. Y para eso había un punto que no se podía negociar: convocar una asamblea constituyente para reescribir la Constitución de cero. Y la respuesta del sistema a todo este caos llega unos meses después, el 20 de febrero de 2004, y llega en forma de ley, la Ley número 2631. Sobre el papel, parecía la solución perfecta, un intento de canalizar toda esa rabia de la calle, de construir un puente para evitar que el país se desmoronara. Parecía una jugada política brillante para apagar el incendio. Esta era la versión oficial, claro. La ley se presentó como la única salida posible, el camino para la paz y la reforma. Pero, y aquí empieza lo bueno, la arquitectura de esa ley tenía unos fallos ocultos, unos fallos tan gordos que no parecían simples errores, más bien parecían diseñados a propósito para cambiar las reglas del juego para siempre. Muy bien, pues vamos a ponernos el mono de trabajo. Vamos a hacer de detectives constitucionales y a meternos de lleno en el código de esta ley. Porque dentro se esconden dos grietas, dos fallos garrafales que fueron los que permitieron que todo el sistema se reiniciara. El primer fallo es básicamente un cambiazo de manual, una jugada que iba muchísimo más allá de lo que la propia Constitución de la época permitía. Es como si el Congreso tuviera permiso para, no sé, pintar una pared y en vez de eso decidiera tirar un muro de carga, algo mucho más bestia. Fijaos bien en esto, porque es la clave de todo. Para reformar la Constitución no se puede hacer de cualquier manera. Primero se necesita una ley de necesidad, que es como una lista cerrada que dice, vale, podemos tocar estos y solo estos. La ley que había de 2002 era para modernizar la administración, unos 45 artículos. Pero la ley de 2004 se pasó eso por el forro, ignoró la lista e introdujo la Asamblea Constituyente, algo que no estaba autorizado en ningún sitio. Es como si pides una reforma para la cocina y el arquitecto te presenta los planos para demoler la casa entera. Legalmente, eso es un disparate. Y esto lo resume perfectamente. Meter la Asamblea Constituyente ahí sin permiso previo fue, técnicamente, una usurpación de funciones. Y según el artículo 31 de la Constitución vigente en ese momento, un acto así era nulo de raíz. Es decir, la herramienta más potente para cambiar el país se había colado por la puerta de atrás, sin tener permiso para entrar. Vamos con el segundo fallo, que es igual de astuto o incluso más. Si el primero fue cambiar el plan de obra, este fue como mover los postes de la portería a mitad del partido para que fuera mucho más fácil meter gol, cambiar las reglas de votación para que todo fuera más sencillo. A ver, la gracia de una constitución es que sea estable, que no se pueda cambiar cada 2 por 3. Por eso, la regla de oro en Bolivia era que para una reforma así se necesitaban los votos de 2/3 del número total de congresistas. Eran 157, así que hacían falta 105 votos. Un listón alto que exigía un consenso muy amplio. Era la garantía para que una mayoría cualquiera no pudiera dinamitar el sistema. ¿Pero qué hizo la Ley 2631? Pues metió un pequeño cambio en la redacción que lo cambió absolutamente todo. Ya no hacían falta 2/3 del total, ahora bastaba con 2/3 de los miembros presentes. Parece una tontería, unas pocas palabras, pero el impacto fue brutal. Y aquí se ve el resultado. Si a una sesión, por lo que fuera, solo acudían 100 diputados,
De repente, los 2/3 ya no eran 105, eran solo 67, casi 40 votos menos. Esto, en la práctica, abría la puerta a que una mayoría, aprovechando que la oposición no estaba, pudiera aprobar la ley más importante de todas. Vamos, que acababan de mover los postes de la portería a su antojo. Vale, pero si la ley tenía unos fallos tan bestias, ¿cómo es que salió adelante? Ah, aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Porque la ley tenía una coartada perfecta, la propia gente. El presidente Mesa, muy hábilmente, usó el mecanismo de referéndum que la propia ley creaba y le preguntó al país sobre los puntos clave de la agenda de octubre. ¿Y los resultados? Pues fueron arrolladores. Un 92% a favor de recuperar el gas, un 86% para tumbar la ley de hidrocarburos anterior. Era un sí masivo, un apoyo popular incontestable. Y este fue el argumento político definitivo, la carta ganadora. ¿Qué importan los tecnicismos legales si el pueblo soberano ha hablado tan claro? La legitimidad que dieron las urnas fue tan potente que silenció todas las críticas sobre si el procedimiento había sido ilegal. La voluntad popular se colocó por encima de la ley escrita, y esa línea entre lo que es legal y lo que es legítimo se difuminó para siempre. ¿Y qué pasó después de todo esto? Pues que las consecuencias de esa jugada redefinieron Bolivia para siempre. Esta ley no fue una simple reforma, no. Fue el final de una era y el pistoletazo de salida a un juego de poder completamente nuevo. En resumen, esta ley funcionó como el acta de defunción de la vieja república y a la vez como la partida de nacimiento de una nueva etapa política. Se cargó el poder de los partidos de siempre, le abrió la puerta a nuevos actores como los movimientos indígenas y, por supuesto, activó la Asamblea Constituyente que acabaría fundando el Estado plurinacional en 2009. Pero ojo que también dejó plantada la semilla de conflictos futuros, como la famosa crisis de los 2/3 que casi parte el país años más tarde. Y al final, todo nos lleva de vuelta a la gran pregunta del principio. Cuando un sistema está en crisis total, ¿qué es más importante? ¿Cumplir la ley a rajatabla o hacer caso a la voluntad de la gente? La historia de esta ley es un caso de estudio brutal sobre esa tensión. Es un recordatorio de que a veces para escribir un nuevo futuro hay quienes deciden primero hackear el presente. Y nos deja con esa pregunta flotando en el aire, una pregunta que sigue muy viva. ¿Cuándo es válido romper las reglas para crear unas nuevas?